Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. No importa la hora que sea, siempre es un gran momento para aprender a hablar español con Profesor Pablo. We move into a monologue, a story about Jim Thorpe. You're going to hear real Spanish and you're going to be able to pick up vocabulary, voice, inflection, intonation, pronunciation, grammar included all the way. What we will do is tell the story about Jim Thorpe. We will go cluster by cluster in order, and then at the end, I'll give a brief English summary of what we said in Spanish. So, our objective is to develop your listening comprehension, to see Spanish used in real time, to realize how much you can understand, build your vocabulary, listen to voice inflection, intonation, things of that nature, all that will help you learn to understand and speak Spanish better. El gran Jim Thorpe, the great Jim Thorpe. Jim Thorpe fue posiblemente el mejor atleta de siempre de los Estados Unidos y también posiblemente el mejor atleta de todo el mundo. Jim Thorpe era un indio nativo. Nació en el estado de Oklahoma. Sus padres eran católicos y Jim se crió siendo un católico. Tenía un hermano gemelo, ¿verdad? Un mellizo, un hermano gemelo. Y su hermano gemelo se enfermó muy mal de pulmonía, murió de pulmonía y era muy triste para Jim. La escuela era muy importante en la vida de cualquier muchacho, pero Jim Thorpe vivía con su familia lejos de una escuela, ¿verdad? Y su papá sabía que era muy importante que Jim fuera a la escuela para que aprendiera de matemáticas, de inglés, de historia, etc. Entonces, lo llevó a Jim en un carrito con caballos a la escuela que estaba muy lejos de su casa. Después de un viaje de mucho tiempo, llegaron en la mañana a la escuela. Jim Thorpe no quiso ir a la escuela, no quiso aprender nada, no quiso estar fuera de su familia, fuera de su casa, ¿verdad? Se bajó del carrito, entró a la escuela, no le gustó, volvió a su casa. Pero la cosa interesante, el papá de Jim con el carrito y los caballos, ¿verdad? Y Jim solo. Jim se fue de la escuela corriendo de regreso a su casa. Jim Thorpe llegó a la casa antes de que su papá llegara a la casa con los caballos. Esto es increíble, mostrando temprano el gran atleta que era Jim Thorpe. El parto es cuando un bebé nace, el parto, childbirth, el parto. La mamá de Jim Thorpe murió por complicaciones de un parto. Yo no creo que fuera el parto de Jim, pero un parto después, ¿verdad? Pero murió y perdió a su mamá. Amaba mucho a su mamá. Jim Thorpe tuvo problemas con su papá y por un tiempo estuvieron separados. Después de un tiempo se juntaron otra vez y el papá de Jim sabía que era importante que fuera a la universidad. Entonces, el papá de Jim Thorpe lo mandó, lo mandó a la escuela de Carlisle. Era una escuela de universidad, ¿verdad? Para los indios. Entonces, Jim Thorpe fue allí y allí fue donde empezó a hacer su fama del mejor atleta del mundo. Jugó fútbol americano y también corrió campo y pista, track and field. Era número 1. En el correr era el número 1. En el salto con la garrocha era el número 1. En las vallas era número 1. Era el mejor en todo en campo y pista. Él mismo era el equipo. Y en el fútbol americano, si jugaba running back o si jugaba defensive back, siempre era el mejor. Y esto es increíble. Mientras Jim Thorpe estaba en Carlisle jugando deportes, el coach de fútbol americano, el entrenador, era nadie menos que Glenn Warner. ¿Quién era Glenn Warner?
¿Ustedes quieren saber quién era Glenn Warner? Glenn Warner era Pop Warner, el padre del fútbol americano para los jóvenes y para los niños en los Estados Unidos. Es la verdad. Jim Thorpe, ¿verdad? Jugó fútbol americano con su entrenador, quien era Pop Warner. Fenomenal. Jim Thorpe jugó muchos deportes y los jugó todos mejor que nadie. Cuando Carlisle jugó contra Harvard en fútbol americano, fue una gran victoria para Carlisle. Entonces fue cuando Jim Thorpe, su nombre, se estaba haciendo famoso por todos los Estados Unidos. Las personas estaban escuchando, estaban leyendo en el periódico, en la sección deportiva, sobre un gran atleta que se llamaba Jim Thorpe en Carlisle, ¿verdad? Increíble. Ganó muchos premios. Durante sus años en la universidad, él fue All-American, todo americano. Fue All-American 2 veces. Después, Jim Thorpe fue a los Juegos Olímpicos en 1912 en Suecia. En Stockholm, Suecia, Sweden, allí es donde fueron los Juegos Olímpicos del año 1912. Jim Thorpe participó en 2 eventos, o sea, 2 categorías. Participó en el pentatlón, una competencia de 5 eventos de campo y pista, y participó también en el decatlón, 10 eventos de campo y pista en una sola competencia. En las 2 competencias, Jim Thorpe era el mejor. Ganó la medalla de oro 2 veces. Ganó 2 medallas de oro, ¿verdad? Fue el campeón de los Juegos Olímpicos. El rey Gustavo era el rey de Suecia. Él dijo, Jim Thorpe es el mejor atleta de todo el mundo. Me da carne de gallina. I get goosebumps pensando en la grandeza of how great this man was, en la grandeza de Jim Thorpe. Pero había un problema muy grande. Para participar en los Juegos Olímpicos, el atleta tiene que ser no profesional, o sea, tiene que no haber ganado dinero jugando profesional el deporte que fuera. Jim Thorpe, durante un verano, jugó béisbol por un verano, unas semanas, por $2 por día. Y cuando el Comité Olímpico supo de esto, le quitaron, le quitaron las 2 medallas a Jim Thorpe. Fue algo muy, muy triste. Entonces, después en la vida, estuvo casado 3 veces. Con la primera esposa tuvieron a 4 hijos. Con la segunda esposa también tuvieron a 4 hijos. Con la última esposa no tuvieron a ningún hijo. Jim Thorpe, después de los Juegos Olímpicos, se hizo atleta profesional. Jugó por los New York Giants, los Gigantes de Nueva York. Ahora, los Gigantes de Nueva York son los San Francisco Gigantes, los Gigantes de San Francisco. Los Gigantes se cambiaron de Nueva York para San Francisco en el año 2057. Hablando de años, Jim Thorpe nació en mayo 22, 1887 y murió en marzo, el día 28 del año 1953. Cuando estaba jugando por los Gigantes, llegaron a la Serie Mundial World Series, pero no la ganaron, pero está bien. Jim Thorpe ahora era famosísimo. Conoció al Papa Pius X. Lo conoció al Papa. He met the Pope. Al Papa Pius X. Jugó en la Liga Nacional de Fútbol por 6 equipos diferentes. Jim Thorpe fue All-American aquí en la universidad. En el fútbol americano fue All-Pro. Escuchen bien.
Antes de que existiera la Liga Nacional de Fútbol, había una liga americana de fútbol profesional por la cual Jim Thorpe jugaba, ¿verdad? Pero en el primer año, the first year of the NFL, en el primer año de la NFL, Jim Thorpe jugó y también fue el comisionado. He was a commissioner. Fue el comisionado de la NFL de su primer año. Es increíble. También jugó baloncesto profesional. Fue a Hollywood. Después de jugar deportes, fue a Hollywood, California, para hacer películas. Hizo varias películas diferentes. También estuvo en la Segunda Guerra Mundial, Second World War. Estuvo en la Segunda Guerra Mundial, Jim Thorpe. En el año 1951, Burt Lancaster, el famoso actor norteamericano, hizo el papel de Jim Thorpe en la película que se llamaba The Jim Thorpe All-American. Jim Thorpe, todo americano. Hollywood le pagaron a Jim, le pagaron a Jim $1,500 por los derechos, for the rights, por los derechos para filmar la historia de su vida. Esta película, Jim Thorpe All-American, es una de mis favoritas de siempre. Es en negro y blanco y es increíble. En los últimos años de la vida, ¿verdad? Jim Thorpe empezó a usar mucho el alcohol. Era alcohólico. Es muy triste. Tuvo problemas 3 veces con el corazón. Creo que tuvo 2 ataques al corazón, pero sobrevivió. Pero la tercera vez que tuvo problemas con el corazón, murió. Y Jim Thorpe murió en Lomita, California. Tenía 65 años de edad. Y algo muy bueno, en el año 1983, algo muy bueno pasó a la familia de Jim Thorpe. El Comité Olímpico le regresaron las medallas de oro que le habían quitado durante los Juegos Olímpicos de 1912. La familia de Jim Thorpe, ellos recibieron las 2 medallas de oro que había ganado Jim Thorpe. Eso está bien. Richard Nixon le dio un premio a Jim Thorpe después de su muerte. También Joe Biden le dio un premio a Jim Thorpe. A mí me gustaría que Jim Thorpe hubiera salido en una moneda como un 5, un 10, una peseta, un tostón, algo así. Me hubiera gustado ver la imagen de Jim Thorpe en una moneda, en a coin. I'd love to see his head on an American coin. Y su tumba, su tumba está en la ciudad de Jim Thorpe, Pennsylvania. Si una persona quiere ir a Pennsylvania, a Jim Thorpe, su tumba está arriba de la tierra y el público puede ir para ver. Y la tumba es grande y es hermosa, muy linda, y tiene algunas palabras escritas. Las palabras que están escritas en la tumba de Jim Thorpe son las mismas palabras que dijo el rey Gustavo de Suecia. El rey dijo, Jim Thorpe, el mejor atleta de todo el mundo. Última cosa que quiero mencionar. ESPN y ABC hicieron encuestas, they took polls, hicieron encuestas de aficionados, fans, exjugadores, dueños de equipos, reporteros deportivos, ¿verdad? Y prognosticaron que el mejor atleta del 20th century, del siglo XX, o sea, durante los años 1900 hasta 2000, los 100 años, el mejor atleta fue declarado Jim Thorpe. Arriba de Muhammad Ali, arriba de Babe Ruth, arriba de Michael Jordan y también arriba de Edson Arantes do Nascimento, el gran Pelé, el jugador de fútbol soccer del Brasil. Jim Thorpe, amigos, no solo el mejor atleta de Estados Unidos,
el mejor atleta del mundo, tal vez hasta ahora. Who better? ¿Quién mejor para ser el mejor atleta de Estados Unidos que un nativo americano, amigos? Un nativo americano. Yo lo quiero mucho a Jim Thorpe. Fue una inspiración en mi vida y siempre voy a recordar a Jim Thorpe con mucho amor y mucho cariño. Muy bien, es todo. All right, so I told you a brief story about Jim Thorpe. Born an Indian in Oklahoma, he was Catholic. His twin brother got pneumonia. His dad wanted him to go to school, took him to school, first day, dropped him off. Jim Thorpe didn't like it. He ran home, and he got home before his dad got home in the horse and buggy. During childbirth, later on in her life, he lost his mother, after which he had problems with his father. They separated, they got back together. His dad sent him to the Indian school in Carlisle, where his athletic fame became known. He played football and track and field. He was All-American twice. Glenn Pop Warner was his coach at Carlisle. Played all sorts of sports. He was always number one in track and field. He did all the different events, and guess what? He was the best in all of them. It was a one-man team. And he played professional baseball, New York Giants, who are now the San Francisco Giants. He played in the World Series. They didn't win. He was very famous. He met Pope Pius X. He played in the NFL for 6 years. He was the first commissioner of the NFL. He played in the NFL for its first 6 years, in its very first year, Jim Thorpe. He played professional basketball. He thought about playing professional hockey. This guy was unreal. Look at his facial features. The guy's chiseled like out of granite. You talk about tough. Right here, Jim Thorpe. Okay, went to Hollywood, he made films. He was in World War II in the Coast Guard. In 1951, they filmed the Jim Thorpe All-American movie in black and white. The star was Burt Lancaster. In his latter years, he became alcoholic. He had problems with his heart. Finally, the third time he had problems, he died of it. He died in Lomita, California. He was 65. 1983, the International Olympic Committee saw the error of their ways, and they returned the medals to the Jim Thorpe family that he had won in 1912. And Nixon and Biden both have given posthumous awards to Jim Thorpe. And his tomb is in Jim Thorpe, Pennsylvania, beautiful above the ground. And inscribed on the outside of the tomb in front are the words of King Gustav, the great Jim Thorpe, the greatest athlete in the world. Ok, gracias por todo. Hasta la próxima lección. Tengan un gran día. Hasta luego.